¿Qué es la economía? Origen etimológico de economía. La palabra economía tiene su origen en Grecia. Jenofonte, en su obra El Económico, trata con pretensión científica asuntos económicos relativos al acrecentamiento de la hacienda. Economía proviene de oikonomía. Oikos significa hacienda. Casanomos significa costumbre, norma, ley. Por lo tanto, economía significa administración de una casa. La economía ha sido parte integral de la sociedad desde los tiempos prehistóricos. Se enfoca en cómo las personas gestionan recursos para satisfacer necesidades y deseos. Introducción a la economía. La economía nació en 1776, con la publicación del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, 1723-1790, revolucionó el pensamiento económico y sentó las bases del liberalismo económico. Argumentó que la búsqueda individual del interés propio, cuando se canaliza a través del mercado libre, beneficia a toda la sociedad. Introdujo conceptos como la mano invisible, la idea de que las acciones individuales pueden tener consecuencias beneficiosas para todos, y la importancia de la competencia y la propiedad privada. Definición de economía. Es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Samuelson y Nordhaus. Otras definiciones de economía. Según Parkin, la economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades completas hacen para encarar la escasez. Según Samuelson, la economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad utilizan recursos productivos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. Según Graue, la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento y las elecciones del hombre entre bienes alternativos, en un contexto de escasez de recursos. Elementos básicos de las definiciones. La escasez de recursos hace referencia a los factores de producción: tierra, trabajo, capital y tecnología. Estos recursos son escasos porque se necesitan para producir cualquier bien o servicio y solo existen en cantidades limitadas. Necesidad de utilizar de la mejor manera los factores de producción, que son recursos limitados, para satisfacer los requerimientos prácticamente ilimitados en la sociedad. Se refiere a cómo los bienes producidos se van a distribuir entre los miembros de la sociedad para su consumo. Lo anterior se resume en tres problemas económicos fundamentales. ¿Cuáles son los bienes y servicios que se van a producir y en qué cantidades? ¿Cómo se van a producir? ¿Para quién se van a producir? Conceptos básicos. La economía es una ciencia social. Estudia el comportamiento del hombre cuando realiza cualquier tipo de actividad donde debe tomar una decisión, como elegir comprar entre diferentes tipos de bienes, qué producir o vender, en dónde trabajar y de qué, de acuerdo con los salarios que ofrece. Para elegir adecuadamente, debe evaluar qué es lo que más le conviene, debido a que los recursos son escasos. Necesidades económicas. Son siempre crecientes, nunca se satisfacen. El ser humano siempre quiere más. En cuanto satisface una necesidad, busca obtener otro bien. Producción de bienes y servicios. Producción: proceso mediante el cual se transforman materias primas en un bien o servicio con un valor agregado mayor. Bienes: son todos los objetos, elementos, material y cosas que sirven para satisfacer alguna necesidad humana, como alimentos, casa, coches, servicios. Bienes intangibles generalmente consumidos en el lugar de la producción. No son transferibles: servicio médico, servicios profesionales. Utilidad. La producción de bienes y servicios tiene un costo de producción y estos deben ser vendidos a un precio mayor de su costo.
La utilidad es un beneficio que se obtiene de la venta del producto. Principio de escasez. Bienes libres. No son escasos, los hay en forma ilimitada, no implican un problema económico. No hay necesidad de comprarlo. Bienes económicos. Son escasos, solo los hay en forma limitada. El mercado los distribuye de manera eficiente de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda. Cuando un bien escasea, se convierte en un bien económico. El problema de escasez se presenta porque los recursos son insuficientes para satisfacer las necesidades del ser humano. Problemas económicos. ¿Qué producir? Dado que los recursos son escasos, se deben elegir los más importantes para una sociedad. Se debe producir de acuerdo con los recursos materiales y naturales con los que cuente cada economía. ¿Cómo producir? A partir de los recursos disponibles, se debe decidir si los productos serán elaborados con más mano de obra o con más capital. ¿Cuándo producir? La producción depende de factores internos y externos, de las leyes de la oferta y la demanda que determinan el precio, el cual marca en qué momento se debe producir más y cuándo se debe disminuir. ¿Dónde producir? Debido a los avances tecnológicos y de las comunicaciones, es factible elaborar los diferentes componentes de un producto en diversos países y aprovechar la ventaja de producción. ¿Para quién producir? La producción se determina en base al ingreso de las personas. Se producirán bienes exclusivos para personas de altos ingresos o accesibles para personas con menores ingresos. Objeto, sujetos y métodos de estudio de la economía. El objeto y los sujetos de la economía. El objeto de la economía. En la economía, el objeto a estudiar es el conjunto de actividades que se desprenden de la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. Dependiendo de la magnitud, se estudia por medio de la microeconomía o macroeconomía. El sujeto de la economía. El sujeto involucrado en este caso es el ser humano a través de distintos roles. Individuos, como consumidor individual o parte de una familia y como trabajador. Empresas como productoras de bienes y servicios. Gobiernos, a través de las políticas económicas, desempeñan un papel fundamental en la economía. El método de estudio de la economía Goldstein y Hillard. La economía es una ciencia social porque estudia de manera científica el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad en la que vive cuando trata de allegarse recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Ciencias sociales. Suelen tener múltiples campos de estudio y su objetivo es explicar el comportamiento humano. Ciencias exactas. Las pruebas siempre dan el mismo resultado, sea dentro de un laboratorio o fuera de él. El método de estudio de la economía. Se basa en observación, se delimita el objeto de estudio. Medición. Se debe definir el periodo que abarcará el trabajo. Método científico. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos. Hipótesis. Encauza el trabajo de investigación. Tanto las ciencias sociales como las exactas pueden seguir el método científico para la resolución de casos. Métodos de aproximación. Al objeto de estudio analítico o inductivo. Parte de lo singular para estudiar o explicar lo universal. Estudia un gran número de elementos por separado, pero puede llegar a establecer modelos o hipótesis generales, aplicables no solo a los elementos de estudio, sino a todo el universo al que pertenece. Formas de inducción. Completa. Se formulan modelos a partir del estudio de todos los elementos que componen el objeto de investigación. Incompleta. Existen objetos de estudio cuyos elementos no pueden ser numerados o identificados en su totalidad. Deductivo o sintético. Busca relacionar hechos aislados para unificarlos en una totalidad novedosa, de tal manera que la relación entre dichos elementos forme un nuevo modelo que posteriormente será probado. Se aproxima al objeto de estudio partiendo de lo general a lo particular.
Método deductivo directo. Llega a conclusiones sin intermediarios. Método deductivo indirecto se compone de 3 preposiciones en donde una de ellas determina la relación entre las otras dos. Es decir, un silogismo. Método dialéctico considera los fenómenos económicos y sociales en constante cambio. La economía como ciencia social. La economía como ciencia social. La economía existe desde que el hombre se enfrenta a la escasez de recursos. Dentro de las ciencias sociales, la economía es la más cercana a las ciencias exactas, pues utiliza métodos matemáticos y estadísticos, y sus resultados pueden ser predecibles. Al ser la economía una ciencia social, cuyo objeto es el comportamiento económico del hombre, va transformándose al mismo tiempo que evoluciona el ser humano. La economía como ciencia social. Entonces, si la economía es una ciencia social, ¿por qué requiere de tanta matemática? Costo de oportunidad. El costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguir otra. Imagínese que ve un billete de $500 rodando en la calle. ¿Lo recogería? ¿Cuál sería el costo de perseguir ese billete? Si Bill Gates viera ese billete, ¿lo recogería? Lo más probable es que no. Bill Gates es un magnate que todos los días es capaz de producir altas cantidades de dinero. El costo de oportunidad para Bill Gates de perseguir el billete y recogerlo es el tiempo que se pudo ocupar para estar haciendo negocios, significando que no le conviene recoger el billete. Clasificación de la economía. Atendiendo a su objeto positiva, también llamada descriptiva, explica cómo funciona la economía, lo que ocurre en la realidad, lo que es. Normativa. Supone juicios de valor y valores éticos, lo que debería ser. Atendiendo a su funcionamiento, dirigida. La economía dirigida o centralizada es un sistema económico donde las preguntas claves de la economía sobre qué, cómo y para quién producir son resueltas directamente por el Estado. Mixta. La economía mixta es un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. De mercado. Es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente, y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Atendiendo a su naturaleza, microeconomía. Es la disciplina que estudia el comportamiento económico de los agentes individuales, como consumidores y empresas, en su interacción con los mercados. Analiza cómo se toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Macroeconomía. Estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, como el crecimiento, el empleo y la inflación, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Microeconomía. Generalmente se considera a Adam Smith como el fundador de la microeconomía. Esta rama de la economía tiene como objetivo principal identificar los comportamientos de los mercados, empresas, consumidores y hogares. Las variables exógenas no se suelen considerar para la comprensión de este enfoque y se consideran como supuestos que el individuo será racional y elegirá los bienes que satisfagan sus necesidades, generándole menos costos. Macroeconomía. Es el estudio de los agregados económicos en donde se resume la actividad de una economía nacional. Elementos como la inflación y el desempleo, generar cambios directos en el Producto Interno Bruto, PIB, de una o varias naciones y obligan a instituciones como bancos y gobiernos a tomar decisiones que cambien el rumbo de estos fenómenos. Este enfoque ofrece un panorama más amplio y volátil por el alcance global. En materia de economía ambiental, economía de los recursos naturales. La economía de los recursos naturales es el estudio de cómo la sociedad actual utiliza recursos naturales escasos, tales como reservas pesqueras, plantaciones de árboles, agua, leche dulce, petróleo, etc.
Economía del medio ambiente. Se realiza un análisis del medio ambiente en términos económicos y cuantitativos, asignándole un valor de mercado a bienes y servicios ambientales con la misma importancia que los demás aspectos económicos en la toma de decisiones e incentiva el uso racional de los recursos naturales. Escanee el código QR para realizar esta actividad de manera grupal o individual.